La misión de Jesús comenzó tras la muerte de José. En ese momento, María y Jesús recordaban las palabras que semanas antes de su muerte, José había dicho a María. María, te sugiero que subas a Betania lo antes posible después de mi fallecimiento. Nuestro hijo Jesús debe ir hacia el este y buscar a su propio maestro en la India, el amado director divino. Tú quédate en Betania y si es posible, haz que Isabel y Juan vengan a visitarte. Te dejo en manos de amigos. Entonces Jesús inició ese largo viaje. Solamente llevaba la ropa que traía puesta, sin nada que cubriera sus pies descalzos. Inició un viaje de 8 meses, desde Judea hasta la India, cerca de Darjeeling, siguiendo las vagas indicaciones que José le indicó en vida. Era una ubicación solo conocida por los iniciados en los misterios de la Hermandad de Luxor. Finalmente llegó hasta el lugar donde se encontraba el director divino, cuyo nombre es Saitru. Alrededor de Saitru se encontraban 2 círculos de hombres en flor de loto. En el primero, de menor radio, estaban los discípulos más avanzados. En el segundo, de mayor radio, más exterior, se encontraban los aspirantes a aprendices. Jesús, callado, se sentó en el círculo exterior. Saitru, quien ya esperaba la llegada de Jesús, no hizo gesto o palabra para recibir a Jesús. Continuó sentado en silencio. Jesús tampoco quiso llamar la atención. Los discípulos de Saitru llevaban meditando durante años el mantra «Yo soy el que soy». Pero ese mismo día, Saitru habló y dijo: «Yo soy la resurrección y la vida». Jesús acogió el mantra hasta poderlo exteriorizar en su propia aura. Durante 48 horas estuvo en meditación hasta que al final se puso de pie e igual como llegó, se fue sin llamar la atención. Gracias a ese mantra, Jesús tenía la claridad de cuál era su misión. Regresó desde la India a Judea. Cuando María lo vio, ella misma estaba sorprendida del cambio en Jesús. Ahora ella tenía ante sus ojos al Cristo encarnado. José había preparado a los que serían los primeros discípulos de Jesús, entre ellos Juan, Santiago y Pedro. Jesús transmitió a María y a sus discípulos la hazaña de lo que sería la resurrección. En el templo de Luxor habían aprendido a utilizar el pratyahara, un método para suprimir los procesos vitales del organismo como la respiración, para experimentar una muerte temporal. Pero una cosa muy distinta era hacerlo en circunstancia controlada, con la guía de maestros experimentados, y otra diferente era hacerlo en medio de la tortura y la multitud de las masas. Después de la crucifixión, María se mantiene en oración en el cerro de Betania. Fue al 3er día que se manifiesta la presencia del arcángel Miguel y le dice a María: «Amada, tu hijo ha resucitado, ha salido victorioso. La tumba ha sido destrozada, él habita su cuerpo y yo, el anunciador, el protector del concepto inmaculado, vengo a traerte la primera noticia de la victoria». Entonces la habitación se llenó de luz y de la fragancia al lirio. La presencia magnífica de Gabriel estaba ahí, y entonces la luz brillante de la habitación se suavizó. Allí estaba también su hijo, Jesús, vestido con la misma túnica blanca que su madre había tejido para él. Juntos, María y Jesús fueron hacia la ventana para ver el sol, el gran símbolo de la vida y la luz, que habían adorado y amado como una manifestación externa de Dios, el Padre y la Santa Madre. Jesús comentó la belleza de la mañana, pero los ojos de María estaban tan mojados por las lágrimas que apenas podía ver la luz del sol. María miró la mano de Jesús y vio que todavía tenía los estigmas, la marca de los clavos. Dijo entonces: «Hijo, en la resurrección, ¿por qué has dejado esta imperfección en tus manos?». Y Jesús le respondió: «Madre, por la autenticidad. No todo el mundo tiene el ojo de una madre que discierne y me reconocería por la línea de mi pómulo, la longitud de mi mano o por la luz de mis ojos. Los que saben me han dicho: lleva todavía las marcas en tus manos y pies hasta que hayan llegado tus discípulos y los que te aman a ti». María le respondió:
Gracias a Dios, al menos las profundas marcas de las espinas de la frente han desaparecido. Jesús se limitó a reír. Luego dijo: debo seguir mi camino. Tengo que ir a ver a Marta, a María, a Magdalena, a Pedro, a Santiago y a Juan, porque todavía están muy asustados. La visión de la muerte los ha sacudido hasta sus raíces. Y antes de partir, Jesús le preguntó a María: querida madre, ¿quieres venir conmigo cuando entre en mi gloria? ¿Quieres venir conmigo o quieres quedarte un poco más? María le respondió: hijo, ¿cuál es tu voluntad? Madre, la magnetización de las grandes y poderosas corrientes cósmicas para la era cristiana solo puede ser hecha por un ser no ascendido. Todavía hay mucho que puedo hacer y se me ha ofrecido una dispensación para que, después de mi ascensión pública, pueda venir a ti y a Juan durante 30 años, dándote la instrucción que aún no se ha escrito. Si puedo invocarlos para este sacrificio. Y entonces María le dijo: he aquí la sierva del Señor. Fueron transcurriendo los 40 días. Jesús daba instrucción, pero también era atento a actividades hogareñas. Por ejemplo, un día que todos estaban reunidos, Jesús le pidió a Pedro: Pedro, esta sala principal es demasiado grande. La viga del techo no aguantará, a menos que consigas un gran árbol para sostenerlo. Si consigues un árbol así y lo cortas, lo alisaré y lo colocaremos en el centro de tu salón de actos. La esposa de Pilatos les envió algunas cabras lecheras y una carta preguntando si ella podía ir a visitarlos. Los amigos de Judas Iscariote y su familia preguntaron si podían darles 40 árboles frutales, higos y olivos. Aceptaron con gratitud y los plantaron todos. Finalmente llegó el momento de la ascensión de Jesús. La noche anterior a su ascensión, habló a Juan y a María: mañana al amanecer yo subiré solo a la colina de Betanía. Tú vendrás con Pedro y Santiago a eso de las 9 y deja que los demás te sigan. Juan, aunque no estabas en Luxor, sin embargo, por tu amor y fidelidad y porque cuidarás de mi madre y de mi rebaño, tendrás tu ascensión al final de esta vida. Llegó la madrugada y Jesús caminó solo por la colina. María le dijo a los discípulos: vigilad ahora que el rebaño no le siga. Dejémosle estas pocas horas, las últimas horas que estará solo, como parte de la tierra. Dejemos que comulgue con Virgo y Aries, amados Helios y Vesta, que adore al amado Mayo, el mes de la perfección. Y con toda seguridad, tan pronto como su presencia comenzó a subir la colina, aparecieron allí los seguidores que deseaban estar con él. Los contuvieron y para que se alegraran, María les contó algunas historias de su vida. Hacia las 9, los discípulos restantes y María subieron a la colina. La presencia de Jesús ya era brillante y deslumbrante como el sol. Tan brillante era la luz que brillaba a través de su cuerpo que apenas podían mirarlo. Jesús no habló más con nadie. Los discípulos continuaron rezando con él, atrayendo las llamas de la resurrección y de la ascensión. Entonces Jesús ascendió conscientemente ante la presencia visible de alrededor de 500 personas. Después de eso, Jesús se aparecía una vez al día durante bastante tiempo y Juan y María escribían lo que Jesús les decía. Un día llegó un mensaje de José de Arimatea, que tenía grandes propiedades comerciales en las Islas Británicas. Era necesario para él navegar al oeste en un viaje a Gran Bretaña y les dio la invitación para acompañarlo. María recordó que Jesús les había dicho que en algún momento sería necesario llevar el cáliz a las Islas Británicas. Entonces María y los discípulos sintieron por dentro que era la hora para emprender ese viaje. José de Arimatea, como todos los hombres de gran riqueza de su época, tenía muchos esclavos y esos esclavos tripulaban las galeras de su barco. María le dijo a José de Arimatea: José, no podemos llevar esta sagrada copa con trabajo de esclavos. Y le respondió José de Arimatea: no, de verdad, eso no se puede ser. Entonces, entre los seguidores del grupo
recibieron propuestas de hombres libres para que tripularan cada remo cuando se requiriera. Dejaron a Juan en Betanía para mantener el encuentro diario con Jesús, acompañado de Andrés y Marcos, y para el viaje se fueron los discípulos Pedro, Santiago, Bartolomé, Natanael y la propia Madre María. También los acompañó la mujer de Pilatos porque tenía que volver a Roma y podrían dejarla ahí de pasada. Emprendieron su viaje en barco y cuando pasaron por Alejandría, José de Arimatea le preguntó a María si quería visitar Luxor. María estaba encantada de tener esa oportunidad. Alejandría no estaba cerca de Luxor, así que José y su grupo esperaron el regreso de María, Pedro, Santiago y algunos otros que los acompañaban. Ahí, en Luxor, María recobró energía con la presencia del jerarca del retiro secreto, Serapis Bey, quien fue maestro de José, y fue quien le sugirió que instruyera a Jesús para realizar su viaje a la India. María le expresó su gratitud personal. Luego regresaron a Alejandría y continuaron su viaje a las Islas Británicas, pero se detuvieron en la isla de Creta, cerca de Grecia. Allí permanecieron un mes y tuvieron una aparición de Jesús. Jesús los ayudó a magnetizar y preparar el camino para el gran pescador, el apóstol Pablo, que hoy en día es conocido como Maestro Ascendido Hilarión, Chohan del Quinto Rayo, y tiene su retiro etérico precisamente en la isla de Creta. Luego de dejar Creta, se dirigieron hacia Roma. Los acompañaba la esposa de Pilatos, a quien debían dejar en esa ciudad. Sin embargo, tuvieron otra aparición de Jesús que les dijo: «No os detengáis en Italia, porque ya se ha iniciado un gran movimiento contra el cristianismo. Sigan adelante». Así que siguieron adelante y la esposa de Pilatos se alegró mucho por la oportunidad de continuar el viaje con ellos. Luego navegaron hacia la punta de la península ibérica. Allí desembarcaron y comenzaron su peregrinaje, pasando por Fátima, Lourdes, Orleans, por todos los lugares que se magnetizarían más adelante. María se quedaba y rezaba en algún tiempo en cada uno de los poblados por donde atravesaban, y la corriente de energía de su propio corazón atrajo los rayos especiales que alguna gran alma vitalizaría en esos lugares en el futuro. Llegaron al norte de Francia. Luego José de Arimatea los llevó a través del canal a la isla de Bretaña. Cuando llegaron a las costas de las Islas Británicas, María llevaba el cáliz en las manos y todos se arrodillaron en las arenas. Entonces Jesús se apareció y dio la primera bendición y ceremonia del Santo Grial. Ese fue el registro etérico en el que se iba a sintonizar tan poderosamente en un futuro el rey Arturo de la Mesa Redonda. El cáliz fue dejado en Glastonbury, Inglaterra. Permanecieron en la isla de Gran Bretaña durante algún tiempo, viajando por Escocia y Gales. Luego fueron a Irlanda, donde unos pocos cientos de años más tarde, un discípulo del señor Maitreya, San Patricio, iba a prestar un servicio a la vida. Dejaron a 3 del grupo en Gran Bretaña y comenzaron el largo viaje a casa, navegando alrededor del Peñón de Gibraltar a través del Mediterráneo. Cuando finalmente regresaron, Pedro se afligió al descubrir que, aunque gracias a los cuidados de Marta la casa había funcionado sin problema, Juan había descuidado la enseñanza hacia los seguidores de Jesús, pues Juan se aislaba mucho, a menudo, y era un místico. Viendo aquello, Pedro le dijo a Santiago: «Nunca más me iré si no te quedas, nunca más dejaré a este soñador el destino de una comunidad que aún es tan nueva que podrá ser fácilmente engullida de nuevo por el Sanderín o por Roma». Aunque ni uno solo de los seguidores de Jesús se había ido, e incluso igual que se habían agrupado en torno a Jesús, ahora se agrupaban en torno a Juan. Entonces transcurrieron los últimos 15 años de la vida de María. Un día, Pedro llegó hacia María y le dijo molesto: «Esos paganos». María dijo: «¿Qué paganos?». Pedro respondió: «Esos paganos de la India, ¿sabes lo que han hecho? Han hecho un gran sol en un lado de nuestra casa y lo están adorando». María le dijo: «Bueno, Pedro, déjanos ir a ver». María vio que había un sol, símbolo de Osiris,
y le dijo: ¿Sabes, Pedro? ¿Has pensado que el sol es muy parecido a nuestro Jesús? Cada noche parece descender a la tumba y cada mañana tiene una resurrección. Estos benditos seres son recién llegados y no conocen al Maestro como tú y yo. No adoran al sol más que nosotros adoramos a nuestro Jesús. Pedro le respondió: bueno, sí, pero hay mucha gente por aquí que va a pasar y pensarán que ya somos suficientemente fanáticos sin ver el sol en el lateral de nuestra casa. Está bien, le respondió María. Y luego Pedro: además, acabamos de blanquear la casa. Y María concluyó: muy bien, trae a Andrés y blanquea sobre el símbolo que han hecho ahí. Yo les daré a esos hombres algunas semillas de flores de girasol, las plantaremos contra el lado de la casa y a través del símbolo de esas flores podrán adorar a su sol. Entonces Pedro se alegró. En otra ocasión llegó más gente de la India y todos se sentaron con las piernas cruzadas en un rincón del patio. Los discípulos dijeron: aquellos que no trabajen no comerán. No van a sentarse ahí en la esquina todo el día mientras todos tenemos que labrar estos campos y ordeñar las cabras, cuidar las ovejas, etc. Ellos no van a tener comida si no ayudan. Pero María les dijo: mirad, vais a tener hombres, mujeres y niños de todo el mundo. ¿No dijo Jesús: también hay ovejas que no son de este redil? Esos hombres sentados ahí han venido a estar dentro del aura de Betanía, solo para absorber la radiación del Maestro, con quien la mayoría de ustedes ha tenido el privilegio de vivir y conocer también. Están satisfechos de pasar toda esa vida y no oír nunca una palabra de sus labios. No piden ninguna visita, solo están dispuestos a recibir aquí la radiación que es el borde de su vestido. Entonces los discípulos estuvieron de acuerdo en que si era así, suministrarían a esas personas comida, fruta y bebida. De hecho, mucho más de los que podían comer. Con el paso del tiempo, Juan se iba pareciendo cada vez más al Maestro Jesús, incluso en el contorno de su rostro, el brillo de su cabello y el resplandor de sus ojos. Recuerden que solamente Juan y María tenían comunión diaria con Jesús en la cima de la colina de Betanía, y solo algunas veces los discípulos y amigos que habían conocido a Jesús en vida les acompañaban. 9 años antes de que terminara la encarnación de María, madre de Jesús, María le dijo a Pedro: si me construyes ahora una pequeña casa y una capilla aparte de la comunidad, a la orilla del arroyo, me enclaustraré y me prepararé para encontrarme con mi Hacedor. Así se hizo y allí vivió el resto de su vida. Un día de mayo, justo después del Pentecostés, María le dijo a Juan: llama a los discípulos y apóstoles a casa, porque antes de que agosto cierre su radiación, me habré unido a mi hijo. El 10 de agosto, María subió a la colina de Betanía. Ella pidió estar sola en esa ocasión. Durante 3 días y 3 noches permaneció ahí ayunando y rezando. Para entonces todos los discípulos y apóstoles estaban en casa y subieron a la colina a buscarla. María bajó de la colina con ellos y allí habló, especialmente con los discípulos originales. Les dijo que dejaría este mundo y que el 15 de agosto se completaría su ascensión. Ese día María bendijo a los discípulos, cerró los ojos en ese mundo para abrirlos a la presencia de José primero y luego de Jesús. Los discípulos habían colocado su cuerpo dentro de una tumba de piedra y la sellaron durante 3 días. Durante ese tiempo María estuvo libre en las octavas superiores, preparándose para la ascensión de su forma física. Entonces María regresó y elevó a la materia de su cuerpo en descomposición al nivel de vibración de la luz. María llamó a su cuerpo hacia ella, lo absorbió en su propio sagrado ser crístico y entró conscientemente en el corazón de su presencia como su Hijo Jesús lo hizo antes. Ella decidió materializar con el poder de la llama de la precipitación rosas blancas dentro de la tumba, una rosa blanca para cada uno de esa comunidad. Por eso la rosa blanca es particularmente querida por aquellos que formaron parte de ese servicio. Cuando retiraron la puerta de su tumba, encontraron que el cuerpo había desaparecido y la fragancia de las rosas llenaba el lugar.
Entonces hicieron en conmemoración a ese día el día santo que ahora se llama la Asunción de la Santísima Virgen. Después de eso, María recibió instrucción de grandes maestros como el señor Maitreya y los arcángeles Gabriel y Rafael, además de Jesús y José. Luego vino la gran iniciación de la era. El Maestro Jesús Cristo colocó sobre la cabeza de María la corona de la Reina del Cielo para la dispensación cristiana de 2000 años. Cósmicamente, María se había convertido en la Madre del mundo. María permaneció en este cargo hasta que inició la Era de la Libertad, y el 1 de mayo de 1954, en la atmósfera cercana a Long Island, en Estados Unidos, María le entregó a Portia, deidad de la oportunidad, ese gran cargo para la nueva era. Si llegaste a la parte final de este video, seguramente te estás preguntando cuál es la fuente de información. Toda la información fue obtenida por los dictados recibidos por el grupo Yo Soy, fundado por la familia Bayard en Estados Unidos. Hubieron en ese entonces diversos grupos que eran asistidos por los maestros. También estuvo en Cuba el Puente a la Libertad, y también Geraldine Innocence, y bueno, cualquier persona puede de hecho recibir directamente los mensajes. Estos manuscritos fueron guardados por muchos años en cajas, ya que se les pidió que los mantuviesen en reserva durante 20 años aproximadamente. Sin embargo, pasaron más tiempo guardados en cajas hasta que Paul, un hermano de España, se puso a hacer la chamba de digitalizar todos los manuscritos y dictados. De ahí fueron sacados partes de los diálogos de María, y fue como se construyó esta historia que acaban de ver. A partir de 1954, Jesús le da el mando a Saint Germán en la nueva era, Saint Germán y Porcia. Sin embargo, les puede parecer que Saint Germán es alguien un poco de otro plano, que no fue alguien encarnado como Jesús, ya que esa es una de las reglas para que se cumpla la sucesión de avataras. Debe ser alguien que esté encarnado, y Saint Germán ya había ascendido desde hace varios centenares de años, y esto se debe en gran medida a la liberación de Sanat Kumara. A partir de 1938, los maestros ascendidos tenían mucho ímpetu en asistir a los alumnos, ya que querían que se pudiera cumplir una ley cósmica para la liberación del gran Kumara en 1956. Eso ocurrió, pero se gastaron el ímpetu que podían utilizar durante 100 años en poco tiempo. Es decir, cada 100 años se les da a los maestros ascendidos, digamos que cierta capacidad para asistir a las personas. Se renueva cada 100 años, y en esas fechas, más o menos desde 1932 hasta 1954, se gastaron casi lo que vienen siendo 100 años de ímpetu. No significa que los maestros ascendidos no nos van a dar asistencia, pero todo depende exclusivamente de nuestras energías. No puede un maestro ascendido patrocinarnos, por así decirlo, un poco de buena energía o de dharma. Los 100 años ya están pronto a cumplirse. También tal vez ya en el 2030 y 2032 ya empiecen a tener nuevamente los maestros ascendidos una presencia más activa en la conciencia externa. Bueno, cualquier duda, aquí estamos, amiguitos.